¿Alguna vez has sido víctima de algún abuso? ¿Sientes identificación con alguna película que trate de ello? ¿Te gusta reír con las historias de amor? Quédate con nosotros hasta el final y entérate qué pasará con Agripina y Arnolfo en este episodio. Y además conocerás al artista del momento. Bienvenidos a Mucho Más Cine. Quédense hasta el final. Bienvenidos a nuestro nuevo segmento, Mucho Más Cine. Los abusos en nuestra época son justificados por el aparataje político y económico que existe. Es difícil entonces ver a la televisión y a la empresa cinematográfica haciendo un abordaje de este tema serio, denunciando seriamente. Hoy serán 4 películas las referencias de diferentes abusos que existen en nuestro planeta al día de hoy. Películas que hablarán sobre abuso racial, abuso en contra de la mujer, xenofobia, abuso en contra de los discapacitados y también un poco de guerra. La Asistente, Hombres de Honor, Mi nombre es Khan y La vida es bella. Welcome. Have a seat. Whatever's going on. Primeramente, La Asistente, una película sobre el abuso laboral, sugestivamente sobre el abuso en contra de la mujer. Encontramos conceptos de exclusión social, ascenso social obstaculizado por el sistema laboral moderno. La industria del cine se toma como un referente para recrudecer los casos de abuso sexual. Es una película basada en uno de los casos más complicados de abusos sexuales en los Estados Unidos, que fue el abuso sexual de Harvey Weinstein. Esta película es del año 2019, protagonizada por Julia Garner, dirigida y escrita por Kitty Green. Here and here, initial here, sign there. Do I need a lawyer? ¿Cuántas veces hemos oído de casos de mujeres que han tenido que acostarse con sus jefes para mantener su trabajo o para obtener un ascenso? Existe un sistema laboral injusto en el que no cabemos todos. Esa es la triste realidad. About what? Hombres de Honor es una película sobre racismo en un país que lastimosamente mantiene una decadente práctica. Habla, más allá del honor, de una cruenta realidad en la que se es desplazado en todos los niveles por solo tener otro color de piel. Hombres de Honor es un drama basado en la historia real de Carl Brasier, el primer afroamericano en alistarse en la Marina y servir como buzo para el ejército de Estados Unidos. En su gran trayectoria como marine sufrió constantemente la discriminación racial. Billy Sunday, su comandante, no fue capaz de obviar esta situación, por lo que le sometió a un entrenamiento desproporcionado para que Carl abandonara el ejército. Pero el buzo no estaba dispuesto a caer ante la presión, y cada burla, insulto o discriminación lograron hacerle más fuerte. Algo que acabó cambiando la forma de pensar del resto de los miembros de las Fuerzas Armadas. You're the one they talk about. Esta película fue estrenada en el año 2000, dirigida por George Stillman Jr., protagonizada por Robert De Niro y Cuba Gooding Jr. You screw up and that boy's dead. You read me? Give it up, Cookie. This ain't worth dying for. When he fails, you retire. He ain't gonna fail. Sunday, you might get yourself in a lot of trouble. Tick people off. Academy Award winner Cuba Gooding Jr.
We have many traditions. Es lastimoso encontrar hasta el día de hoy casos de racismo y sobre todo en un país como los Estados Unidos de América, país ejemplo, país con el sistema perfecto. Me muevo por las calles siempre en busca de algo. Tal vez no sepas, pero soy latino. Las nenas no resisten mi encanto. Nada tengo y mucho doy. Represento el momento, porque vivo y quieto estoy. No me busques porque encontrarás tu dulce néctar. No me busques porque encontrarás tu dulce néctar. No me busques porque encontrarás. Ahora navegaremos en Mi nombre es Khan, una película de origen indio, caracterizada por hablar acerca de la xenofobia y acerca de las discapacidades que hacen que las personas sean excluidas en cualquier ámbito a nivel social. Being different, I finally had my happy life. Rishwan Khan es un niño musulmán que se crió con su madre, Sarina Waja, en Borivali, Bombay, y que sufre de síndrome de Asperger. Siendo adulto, Rishwan se enamora de Mandira, una madre soltera hindú que vive en San Francisco. Después de los atentados del 11 de septiembre, Rishwan es detenido como sospechoso de terrorismo por conducta sospechosa, que tiene a razón de su discapacidad. Después del arresto se reunirá con Radha, un terapeuta que le ayuda a superar los traumas vividos. Rishwan entonces comienza un viaje para encontrar y reunirse con el presidente Barack Obama a fin de poder limpiar su nombre. Esta película es protagonizada por Chakrum Khan y Kajol Devgan, dirigida y escrita por Karan Johar. Es complicado ver cómo existe xenofobia en diferentes formas. También es complicado ver cómo existe exclusión por discapacidades mentales. Hay que reflexionar, hay que pensar, hay que ubicarse en la posición de las personas y entender che somos iguales por condición. Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c'è dolore. Y ahora tenemos La vida es bella, una de las películas más insignes de los años 90 del siglo XX. En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, el extravagante Guido llega a Arezzo, Toscana, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a Dora y, a pesar de que es la prometida del fascista Ferruccio, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde Guido hará lo posible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan solo un juego. La vida es bella fue producida, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni en el año 1997.
Una de las particularidades de La vida es bella es que puede ser de doble filo, puede ser entendida como una película tierna, como una película que habla de la forma bella en la que puede verse el mundo a pesar de las terribles situaciones. Y otra curiosa vertiente es embellecer lo terrible, es tapar lo malo, por ejemplo de la guerra. No se pierdan Amor en tiempos de cólera, un amor para reír. Amor en tiempos de cólera. Una historia apasionada. Una historia que rescata lo mejor del amor, de los tiempos de Romeo y Julieta. Un amor más que platónico que nos viene a cautivar. No te lo pierdas. Amor en tiempos de cólera. La historia de Agripina y Arnolfo. Siempre supe que del cielo habías caído, jugo de nube y en princesa del Edén te has convertido. Entre rayos y centellas desordenas mis partículas para hacerme tuyo. Se lleva es la tristeza y mi pálido rostro enmudecido. Aparezco y desaparezco cuando abres y cierras los ojos del mar. Siempre eres paraíso y un dulce caramelo. Déjate querer, mi jugo de cielo. Siempre eres paraíso y un dulce caramelo. Déjate querer, mi jugo de cielo. Siempre eres paraíso y un dulce caramelo. Déjate querer, mi jugo de cielo. Siempre eres paraíso y un dulce caramelo. Agripina escribió un poema con todo el corazón para ti. ¿Quieres escucharlo? ¿Sí? Debo estar presente en tu piel, saborear con mi color el divino sabor de tu risa, siendo yo el viento. ¡Ay! Yo pensaba que me habías traído era el jamón. Y yo pensando y tú diciéndome esas ridiculeces. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Siendo yo el viento, quiero llenar tu cuerpo de frescura. Ay, yo lo que quiero es que me llenes la nevera de comida. Yo no quiero poemas ni cosas locas. Ay, eso que me trajiste tan bonito y que me hiciste serenata y todas esas cosas. Bueno, mi amor, es que te amo. Quiero que hagamos las paces. Ay, pero eso deberías hacerlo más seguido porque aparte necesito muchas cosas, ¿no? Necesito comprarme champú, necesito comprarme crema para el pelo, necesito otras cosas. Pero no compliques tanto las cosas, mi amor. Déjate llevar por el amor.